Muy bien. Bueno, hoy tenemos a Patricia Enright. Ella es profesora de nivel primario y licenciada en psicopedagogía por KS, magíster en psicología educacional de la UBA, miembro fundador del equipo interdisciplinario Lugar de Infancia, miembro de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia FEPI y docente a cargo de de la Cátedra de Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dedicada a la práctica clínica en el campo de la infancia con problemas en el desarrollo. Realiza supervisiones en equipos hospitalarios y en centros de salud de Cava y Provincia de Buenos Aires, bueno, como con nosotras, que uno supervisa varios casos. Y así que arrancamos, Patri. Bueno, gracias Amalia, muchas gracias. Bueno, buen día. Algunas caritas, rectangulitos conocidos, con caritas conocidas. Bueno, comenzamos. Romper el hielo. Eh, Vamos a trabajar un tema, bueno, que tiene que ver con lo que nos convoca. Amalia, ¿vos me vas a pasar los PowerPoint? Sí, ya Dale, empezamos a compartir. por favor. Yep. Empezás a compartirlos, sería genial. Vamos a trabajar el título que le puse a esta clase, que seguramente irá tomando, preveo yo, irá entramando con la clase anterior de Norma, porque va a tener muchos desarrollos compartidos, en realidad muchos desarrollos que parten de algunas conceptualizaciones de Norma respecto al diagnóstico y al tratamiento, para darle ahí la propia lectura. Eh, la pregunta que instalé a partir de pensar el tratamiento es ahí está, ¿y ahora qué? ¿No? Porque, uy, apa, me empezaron a silbar, ya, todavía ni empecé. Ahí está, ahí está. Ahí se ve Eh, bien. Ahí se ve bien, no sé si lo querés poner en modo presentación o algo, o ahí está bien para todo el mundo. Si está bien, seguimos por ahí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque hay algo que nosotros tenemos claro, que es el tema del diagnóstico, ¿no? Como un momento y una etapa y un tiempo en el cual tenemos que construir, ¿sí? Una comprensión de algo que algún niño, alguna niña, algún joven, algún adolescente le está pasando respecto a su aprender, ¿no? Niños, niñas en edad escolar, niñas, niños pequeños, algo que está pasando ahí seguramente que arma obstáculos, si no, no habría pregunta a la psicopedagogía, ¿sí? Nosotros intervenimos a partir de esa pregunta que recorta un problema. Miren que se me están yendo los PowerPoint a lo loco. ¿Podemos ir al primero? Ahí está. Este, entonces traté de armar un poquito el esquema del recorrido en realidad para ordenarme yo más que nada, para pensar en las intervenciones psicopedagógicas, dentro de las intervenciones psicopedagógicas o en el marco de las intervenciones psicopedagógicas, tomar el tema de el tratamiento, que es la temática que me han pedido que tomara hoy. Para hablar del tratamiento, obviamente, vamos a tener que hablar de aquello que va armando, digamos, lo que va sustentando el tratamiento, ¿sí? Que es el armado de la comprensión, que es lo que pienso yo que pasa, ¿no? Y que por lo tanto tengo que tratar. ¿Mm? Y para pensar en esa construcción de la comprensión, pienso en este proceso diagnóstico que llamamos proceso diagnóstico, que yo digo, lo llamamos ahí medio, digamos, teóricamente y de algún modo armando un cierto corte artificial. Nosotros en algún momento tenemos que
poder construir una respuesta, aunque sea una respuesta transitoria, a una pregunta que es ¿qué pasa con alguien que no aprende o que no puede aprender como los demás en determinado contexto? ¿Sí? Para poder a su vez dar cuenta de cómo vamos construyendo esa comprensión y por lo tanto la intervención, ¿sí? Para poder modificar algo de eso que podemos situar ahí, tenemos que pasar y ubicar la construcción de esa comprensión, que es el proceso diagnóstico, cómo el tratamiento engarza, entrama con el proceso diagnóstico. Para eso, otra vez se me fue a mí, no sé si al resto. Ahí vuelvo a compartir, ¿eh? Si no, lo intento yo. Estoy con un tema con el modo presentación que nunca pude resolver, nadie puede resolverlo, y no sé por qué mi Zoom no puede configurarlo. Ahí está. Entonces, para pensar en nuestras intervenciones, en diagnóstico, en tratamiento, vamos a partir de pensar desde dónde intervenimos, es decir, el marco conceptual. Por supuesto, nos vamos a meter muy poquito y tomé fundamentalmente la focalización en dos operadores conceptuales que son el operador de aprendizaje y de problemas en el aprendizaje, para entrar muy rápidamente, porque seguramente esto ya también lo estuvieron trabajando con Norma en la clase anterior, que es cómo construimos la comprensión de los problemas en el aprendizaje, ¿sí? El diagnóstico, nos metimos ahí, vamos, y seguramente vuelvo a decir, Norma lo habrá tomado, lo de los tiempos lógicos del proceso diagnóstico, el armado de la configuración diagnóstica y las decisiones que tenemos que tomar cuando el proceso diagnóstico se cierra. No, Perdón. ¿Alguien me habló? No, por favor, que todos se muteen así. No. Ah, No sabía que se pensé habían que había muteado. alguna pregunta, perdón. Estoy No. escuchando y no puedo discriminar. Y luego nos vamos a meter en este ahora qué. ¿Qué hacemos con esto que teóricamente construimos, que es una cierta explicación, un modo explicativo de lo que a un niño o una niña le pasa con su aprender, ¿sí? En determinado contexto. Una de las decisiones posibles cuando construimos el diagnóstico es justamente el tratamiento psicopedagógico. Sabemos que no es la única decisión posible a partir de un estudio, un proceso de estudio diagnóstico. Sabemos que hay otras decisiones posibles, ¿sí? Como por ejemplo la derivación, entender que la problemática digamos que se está recortando respecto a un niño o una niña, no la pensamos, ¿sí? Como el camino más, no pensamos como el camino más conveniente o pertinente en ese momento, el camino de la intervención psicopedagógica, por ejemplo, ¿no? Y pensamos en una derivación. O muchas veces pensamos que el modo de intervención es, por ejemplo, el trabajo con la escuela y no directamente con el niño o la niña, o el trabajo con los padres, no directamente con el niño o la niña. Es decir, hay distintos recorridos posibles a partir de un proceso diagnóstico. Uno de ellos es el inicio del tratamiento, cuando nosotros ubicamos que la pertinencia para poder meternos con las condiciones que producen esas problemáticas es la intervención psicopedagógica, ¿sí? Entonces, vamos a tomar los operadores conceptuales, ¿por qué? Porque pensar en las intervenciones, sea en diagnóstico, sea en tratamiento, va a tener que ver con este modo de pensar el aprendizaje y los problemas en el aprendizaje, ¿sí? Y después nos vamos a meter, a ver si nos puede ayudar Damián, a pensar en cómo desde la lectura diagnóstica, ¿sí? Cómo desde aquello que yo digo, vamos como resaltando en el proceso diagnóstico, ¿sí? Aquellos puntos, aquellos observables que vamos resaltando en el proceso diagnóstico, nos abren ahí, nos arman el puntapié para pensar las intervenciones cuando iniciamos un tratamiento psicopedagógico. Voy a tomar un material, un recorte clínico en realidad, que no es de un paciente mío, sino de un pacientito que justamente tuvimos una supervisión el viernes pasado y quise tomar ese material, porque lo estuve pensando el viernes y lo voy a seguir pensando seguramente con ustedes acá.
va a ser un recorte súper mínimo para poder pensar qué fuimos ahí delineando junto con la psicopedagoga, ¿no?, que abrió esta pregunta a la supervisión, qué fuimos pensando respecto a las intervenciones en este primer tiempo de tratamiento que ella iba a iniciar, que va a iniciar, ¿sí? Seguimos entonces con la próxima diapositiva. Bueno, ¿por qué esto? Digamos, ¿por qué la reflexión, ¿sí?, respecto a lo conceptual? ¿Desde dónde lo conceptual nos va sosteniendo, entramando las intervenciones? Y tomo esta frase de Frigerio que a mí me parece hermosa en relación a ponernos en el lugar de la responsabilidad, ¿no? Ella dice, la forma de pensar los chicos, y ahí cuando decimos la forma de pensar los chicos, la forma de pensar la infancia, la forma de pensar el aprendizaje y los problemas del aprendizaje en la infancia, está entramado con esto que tiene que ver con el marco conceptual, puede ser para ellos una habilitación a un futuro a construir, o una condena que los encadena a un origen no elegido, o a un universo de representaciones prejuiciosas con las que suelen ser caratulados. Por lo tanto, lo que ella plantea y que tiene que ver con esto de la ética del cuidado, de la ética de la responsabilidad, ¿no?, de la ética de las decisiones, ella plantea, trabajar con niños exige siempre un trabajo de los grandes sobre sí. Y para mí el trabajo de supervisión tiene que ver con esto también, ¿sí? Es decir, este material que yo voy a tomar tiene que ver con una psicopedagoga que arma una pregunta en relación a un niño porque está haciendo un trabajo consigo misma, metacognitivo, podríamos decir, de pensar y repensar sus intervenciones, ¿sí? No es cualquier cosa la supervisión. Es un trabajo, digo, que hay que valorarlo muchísimo, sobre todo cuando la supervisión parte de una pregunta genuina de quien está ahí teniendo que preguntar a otro en el marco de la propia disciplina acerca de un obstáculo en relación a sus lecturas, ¿sí? O a pensar ciertas intervenciones a partir de sus lecturas. Digo, la supervisión requiere casi un acto de humildad, porque uno tiene que enfrentarse asimétricamente a otro a quien le pregunta, y en general frente a otras y otros, ¿sí? Es decir, exponer su pregunta, que es exponer la falta. Y ese es el trabajo también de nosotros como supervisoras y supervisores, digamos, ¿sí? El poder saber que estamos trabajando desde una elección transferencial, ¿no? Porque si nos preguntan es porque nos suponen un saber respecto a algo, pero trabajando con alguien a quien tenemos que cuidar también, porque nos está preguntando en un contexto de exposición, y eso no es poca cosa, ¿sí? Bueno, digo porque justamente voy a tomar esto y les voy a pedir también que vamos a tener todo el cuidado en hablar acerca de este niñito que una psicopedagoga, digamos, ofreció generosamente al trabajo de un equipo, ¿sí? Bueno, entonces planteábamos conceptos de aprendizaje, conceptos de problema. Voy a tomar esto muy sucintamente porque seguramente lo hemos trabajado previamente, pero quiero ubicar cómo vamos pensando allí diagnóstico y tratamiento. Seguimos con la próxima, Amalia. Tomo acá la definición de norma, una definición que piensa el aprendizaje desde una posición constructivista, ¿sí? Constructivista piagetiana, podríamos pensar, o post-piagetiana, y que tomar a su vez los aportes vygotsquianos y post-vygotsquianos en relación a pensar la construcción en contextos, ¿sí? La construcción en situaciones contextuales, que van a tener sus propias legalidades, sus propias lógicas, y que van a incidir en el qué aprendemos y en el cómo aprendemos, ¿sí? Vamos a tomar entonces esta conceptualización posible que habla justamente de un proceso de construcción y de apropiación del conocimiento,
Ustedes saben que esto yo lo tomo muy fuertemente, este concepto de apropiación, sobre todo cuando hablo de niños pequeños, en donde a veces también en niños más grandes, la apropiación está en un lugar de pregunta, ¿sí? Porque hay algo de las reproducciones y poco de el hacer uso de aquello que se construye. Por lo tanto, me parecen dos conceptos fundamentales: construir y apropiarse, dominar y apropiarse. Hacer propio eso que se construye es poder generalizarlo a distintos contextos de uso, ¿sí? Entonces, construir, hacer propio, ¿sí?, el conocimiento que se da por esta interacción entre los saberes previos y las particularidades del objeto, del contenido que hay que aprender. Fíjense todos los elementos que estamos tomando para poder ir pensando ya en lo que será un diagnóstico. La posición del niño en la construcción y apropiación del conocimiento, lo que nos muestra acerca de los saberes previos puestos en interacción con los contenidos que ofrecemos, que ofertamos en el proceso diagnóstico, y en el que el docente, o en este caso la psicopedagoga o el psicopedagogo que está en escena en este encuentro con este niño o esta niña, sostenemos los lugares de mediadores de ese saber, ofertantes del objeto, ofertantes del contenido, y a su vez demandando una respuesta de parte de quien allí está frente a nosotras o a nosotros, ¿sí? Entonces retomo nada más que lo fui como desmenuzando al concepto, para hacerlo jugar operativamente en pensar el diagnóstico, ¿sí? Construcción, apropiación del conocimiento por interacción entre las hipótesis previas, ¿sí?, y los contenidos que le ofrecemos, en donde hay un tercero que digamos que se ubica en un lugar de mediador en un determinado contexto. Porque tenemos que ubicar, y sabemos que desde las perspectivas contextualistas no es lo mismo el contexto que ofrecemos en el consultorio, en un encuentro digamos, del centro de salud, de la residencia, del equipo hospitalario, del consultorio privado, ¿sí?, o mismo la lectura psicopedagógica en un equipo de orientación, por ejemplo, cuando llamamos a un niñito a que produzca algo, ¿sí?, con nosotros en un encuentro, no es lo mismo ese contexto que el contexto áulico, ¿sí? Ahí se juegan lógicas diferentes que tenemos que poder situar, que son lógicas diferentes y que requieren un trabajo, ¿sí?, de reflejamiento, que no es una traspolación directa, sino que es un trabajo, justamente, de cómo refleja esto que sucede al interior de un contexto en otro. Por eso nos es tan difícil el trabajo con las escuelas. Y por eso es tan interesante cuando la escuela nos dice, o la docente nos dice, claro, pero con vos pasa esto porque está en el consultorio sola. Y sí, obvio. Digamos, esto no es que desvaloriza la lectura, sino que ubica que es la lectura de un territorio diferente, que tenemos que ver cómo se puede jugar en el trabajo de construcción de estrategias al interior del territorio escolar. ¿Sí? Gente, si hay preguntas, me las van haciendo, si no ustedes saben que sigo, me entusiasmo y sigo. Así que si no hay preguntas, yo voy siguiendo y tomando como que vamos como compartiendo esto que voy planteando. Bien, entonces, Amalia, te pido la próxima. Fíjense, hablamos del aprendizaje, hablamos de un entramado complejo, ya acá estamos dando pistas de la posición conceptual, ¿sí?, del marco epistémico, un marco epistémico relacional, de la posición ética desde la cual pensamos a los sujetitos y las sujetitas que están frente a nosotros en un encuentro, que es sus condiciones singulares, ¿sí? Cuando digo sus condiciones singulares, digo sus modos de pensar, su historia familiar,
el modo en que se la mira en esa historia familiar, en que se lo mira en esa historia familiar, su posición subjetiva, sus recursos cognitivos, el uso del lenguaje, el uso de su cuerpo, y el uso de esos recursos cognitivos en la apropiación de, y acá vamos al segundo término, de los contenidos, de los saberes, de esos objetos de conocimiento de los cuales se debe construir y apropiarse. ¿Y cómo se juega todo esto en un contexto que es en el contexto escolar? Y digo esto porque en este contexto escolar justamente va a haber una lectura acerca de las condiciones singulares de esta niñita y de este niñito en ese encuentro con el contenido que oferta la escuela. Y más, digamos, oferta la escuela, que tiene una cierta lógica, por supuesto que la conocemos, y una cierta función también, y que tiene, digamos, ciertas características contextuales, entre ellas estar con muchos otros pares, con el que pasan cosas absolutamente potentes y diferentes, digamos, una escuela que espera ciertos resultados, que espera ciertos procesos, algunas ciertos resultados, ¿sí? Es decir, una escuela que con su propia lógica escolar, pero además con su propia perspectiva respecto a cómo espera, digamos, que los niños y niñas sean o no sean alumnos, ¿sí? Va a construir ahí algo como problemático. Y vamos a la otra diapositiva, ¿sí? Porque el problema justamente se construye desde una lectura. ¿Sí? Es decir, para hacer, yo a veces creo que usé ejemplos algunos que ya utilicé en otras clases, bueno, sabrán disculparme, los vamos tomando desde otro lugar, pero a veces hay ciertos ejemplos, vieron que uno torna paradigmáticos en su trayectoria profesional, porque son preguntas que impactan. Sí, por ejemplo, para una escuela en particular, para ciertas escuelas, para ciertas docentes en determinadas escuelas, que un niñito a principio del segundo grado no escriba cursiva, se torna un problema. ¿Sí? Se torna un problema que arma una pregunta acerca del por qué esto está sucediendo y cómo resolverlo. Hay escuelas en donde esto no se torna un problema, porque tienen otra propuesta pedagógica, otro modo de pensar el aprendizaje en la infancia que permite, ahí que ubica otras líneas, digamos, en relación a pensar lo que se transforma en un problema o no. Hay escuelas en donde un niño que copia, digamos, que copia, y que copia lo que la seño pone en el pizarrón y que tiene su cuaderno prolijito y copiado, ubica a un niño en un enlace con los otros que no se sitúa como problemático. Hay escuelas en donde un niño solamente copie y no arme otro tipo de producción, digamos, ¿sí? O escuelas en donde la copia no está ubicada como una propuesta pedagógica, lo que el niño produzca o no produzca más allá de la copia puede tornarse un problema. Siempre digo, y ahí utilizo este ejemplo que digo, quizás ya lo repetí varias veces, pero me impactó mucho, por eso vuelvo sobre él, es que en algún momento yo recibo una niñita de tercer grado que lo que hacía era una excelente copiadora y que nadie había ubicado allí como problemático que esta niña no podía producir escritura espontáneamente, o cuando producía espontáneamente, producía, digamos, con grandes dificultades en relación al armado alfabético, ¿sí? Pero era una excelente copiadora. Se perdió en la copia esta niña, se perdió en la información, en el adherirse a la información dada por otro o por otra, ¿no? Me impactó, digo, además casi por lo extremo de la situación. Pero lo que podemos pensar es que justamente para esta escuela, en tanto esta niña
produjeran la prolijidad y en la copia, no aparecía como problemático, no se recortaba como problemático, hasta que entra en tercer grado y una maestra empieza a demandar allí algo diferente, en lo que esta niña aparece, ¿sí?, como en una producción que no puede responder desde esa producción. Entonces, uno podría pensar lo que aparece problemático para una docente, durante 2 años y 2 docentes diferentes, no apareció, no se recortó como problemático. En cuanto se recorta como problemático, se arma la pregunta al espacio psicopedagógico. ¿Sí? Ahora, si no está allí afuera el problema, es decir, se arma en la lectura, se arma en las condiciones que yo ofrezco, ¿sí?, que esta docente ofrece en relación a su propuesta escolar, ¿sí?, en estas condiciones esta niña aparece problematizándose, podríamos decir. Este problema se ubica en realidad en las condiciones de posibilidad que tiene el niño y la niña de actividad constructiva y de apropiación. Volvemos al concepto de aprendizaje. ¿Cuánto este niño y esta niña puede construir y apropiarse de esa propuesta, de esas condiciones que propone la escuela? Y no aparece en la presencia o ausencia de una capacidad individual, como si fuera recortado en el absoluto aislamiento, ¿sí? O sea, acá se juegan cómo esas condiciones singulares de esta niñita se engarzan en estas condiciones escolares en donde aparece ahí, se subraya casi, se recorta, aparece, se ilumina la cuestión problemática. ¿Sí? Entonces, pensar en un problema es justamente pensar en esta historia biológica, subjetiva, familiar, escolar, que abrocha en ciertas condiciones escolares y que producen un obstáculo en el aprender. Ahí entonces, generalmente, cuando alguien recorta este obstáculo en el aprender, la pregunta al territorio psicopedagógico. ¿Qué pasa? ¿No? Va tomando distintos matices esta pregunta. A veces es ¿qué pasa? A veces es ¿cómo puedo hacer para? Digamos, ¿no? Ahí estoy hablando de, por ejemplo, preguntas que aparecen desde la escuela. A veces no aparece tanto como preguntas. Es, este niño tiene, vayan a una psicopedagoga para que certifique o no. Esto ahí es más complejo cuando tenemos que trabajar con la escuela. Siempre trabajar desde la pregunta nos abre una entrada. Siempre las afirmaciones tan certeras complican las entradas de la lectura psicopedagógica, sobre todo cuando tiene que introducir cierta diferencia, ¿sí? Y ahí el trabajo con la escuela, que va a ser parte del tratamiento, nos desafía a construir una pregunta donde no la hay, ¿no? Pero bueno, desde estos lugares nos llegan, ¿no? Acá pasa esto, esta niña tiene dislexia, vayan a ver si este niño no puede escribir, ¿por qué no? Preguntan, ¿no? A veces empieza por el lado del neurólogo, por el lado del pediatra, ¿sí? Pero desde este lugar, desde que en alguno de estos contextos, fundamentalmente en el contexto escolar, se recorta algo como problemático en el aprender de un niño o una niña, es desde donde aparece la pregunta a la psicopedagogía. Por eso a veces, vieron, armamos como estas cuestiones medio irónicas o paradojales, ¿no? Que decimos, bueno, pero estos papás tan difíciles, este nene tan difícil, bueno, si no fuera así no estaría con nosotras, ¿no? Sería un poco la situación, porque cuando la cuestión empieza justamente a modificarse, ¿sí? Cuando estas condiciones de apropiación y construcción empiezan a modificarse y este problema, ¿sí?, o este obstáculo va corriéndose de lugar o se va desarmando, pierde sentido nuestra presencia. Es ahí donde decimos no tenemos que estar más, ¿no? Con lo cual, paradójicamente, el trabajo con lo problemático, por ende, con el dolor y la angustia, es inherente a nuestra práctica profesional. Esto es así, es con lo que debemos lidiar y trabajar. Bueno, ¿seguimos? Bien.
Entonces estamos pensando justamente las intervenciones en la clínica como ese conjunto de prácticas que nos llevan a intervenir ahí en los problemas en el aprendizaje de los alumnos. Ahí aparecemos. Ahí es donde aparece la demanda a el espacio psicopedagógico, ¿no? Sobre todo, estamos hablando aquí de la clínica psicopedagógica, aparece la demanda al espacio psicopedagógico. Cuando tenemos que armar ahí una respuesta acerca de lo que está pasando con alguien a quien el aprender se le está obturando, se le está complicando, se le está problematizando. ¿Seguimos? Bien, recibimos la pregunta, ¿no? Recibimos la pregunta y decimos, bueno, tenemos que ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿No? Esto es un poco el nudo que orienta este proceso de construcción de la comprensión. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Sí? ¿Cuál es la historia de esto que viene sucediendo? ¿Con qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿No? Ahí hay un proceso que justamente es un proceso de investigación clínica, de indagación clínica, ¿no? En donde hay que construir ahí las novedades, construir la comprensión de lo que a un niño le pasa, dando lugar a esto que al niño o a la niña le pasa, ¿no? Realizando una lectura acerca de lo que responde frente a diferentes ofertas, lectura que es desde una posición y desde una conceptualización. Por eso me estoy tomando este trabajo de ubicarles desde qué posición y desde qué conceptualización. ¿Sí? Porque obviamente hablar de diagnóstico y hablar de tratamiento, volvemos a plantearlo, se entrama con una conceptualización que va a dar lugar a diferentes modos de pensar las intervenciones, ¿sí? En este caso, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Me parece que cuando decimos el trabajo de los adultos y de las adultas sobre nosotras mismas, tenemos que ubicar que es necesario ponerle palabra a esto, al lugar desde donde pensamos, para ser honestas con quien escucha, en este caso ustedes, respecto a desde dónde estoy pensando estos contenidos, ¿sí? Vuelvo a situarlo desde un pensamiento atravesado por la complejidad, que piensa todas estas dimensiones de un modo relacional, ¿sí? De relaciones mutuas. Entonces, encaramos ahí un proceso de investigación clínica, es justamente porque es un proceso de investigación clínica que Norma Filidoro toma un modelo en el armado diagnóstico que se sostiene en los desarrollos de Rolando García, que toma este modelo para pensar el proceso de investigación y la construcción de los modos explicativos en los procesos de investigación, y que sabemos, y lo vamos a tomar muy rápidamente, lo pensamos en 3 tiempos lógicos, ¿sí? Que son tiempos absolutamente imbricados. Pasamos a la próxima diapositiva, Amalia, si es posible, gracias. Que tiene que ver con este modelo, uno de los modelos, este modelo sostenido en esta posición clínica y conceptual que les estoy planteando, para pensar la clínica, que tiene que ver con pensar entonces la construcción, digamos, cómo vamos construyendo los observables en relación a las propuestas que vamos armando en un proceso diagnóstico, cómo vamos relacionando esos observables, ¿sí? Esas relaciones que dan lugar a nuevas preguntas, que dan lugar a nuevas intervenciones y que nos permiten construir nuevos observables, y cómo vamos construyendo en esas relaciones, ¿sí? Una explicación, una comprensión, que sería la configuración que armaría el cierre diagnóstico respecto a lo que a ese niño le pasa. ¿Qué hacemos para esto? Digamos, vamos a tomar el concepto de aprendizaje, ¿no? Vamos a construir observables respecto a las condiciones singulares del niño, ¿sí? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo son sus modos de conceptualizar los objetos de conocimiento? ¿Cómo usa el cuerpo?
cómo usa el lenguaje, ¿sí? Si lo usa, si no lo usa, con qué modalidad, con qué finalidad, cómo incluye al otro o a la otra, ¿sí? en ese encuentro, pensando que los observables justamente se construyen desde nuestras conceptualizaciones en una escena o en un contexto, en una situación en la cual estamos absolutamente implicadas e implicados. ¿Sí? Uno podría decir, lo que pasa ahí pasa conmigo, pasa en este territorio, pasa con los objetos que le oferto, pasa con mi demanda. ¿Sí? Ahí hay una construcción que se sostiene en este contexto y en esta situación de implicancia mutua que torna tan rico. Ustedes vieron los encuentros en donde hay veces que somos, porque sí, a mí me ha pasado muchas veces porque estamos en el pasillo mirando pasar a un niño, o estamos en la sala de profesionales y yo comento algo de un niño o una niña, y otro profesional dice, pero ¿sabes qué? Yo a esto lo pensé de esta manera, ¿sí? En donde uno diría, estamos mirando al mismo niño, estamos mirando al mismo niño hacer lo mismo, y sin embargo los observables que construimos tienen que ver con la singularidad de nuestras conceptualizaciones. Y entonces me encuentro con el aporte de una psicomotricista que nunca en mi vida se me hubiera ocurrido, o sí se me hubiera ocurrido, o me pareció que se me hubiera ocurrido una vez que lo compartimos. Esto es lo que hace tan rico al trabajo interdisciplinario. Esto es lo que hace tan rico, ¿sí? A que los diferentes modos, conceptualizaciones, posiciones profesionales, modos en que nos ubicamos frente a la lectura de lo que un niño hace o no hace, se construye en esa singularidad conceptual y en esa singularidad que hace a lo transferencial, a lo que pasa con nosotras y nosotros, ¿sí? A esto que justamente se involucra fuertemente en nuestra lectura, ¿sí? Entonces vamos a construir observables respecto a lo que nos dicen los papás, los cuidadores, las mamás, la abuela, en este encuentro inicial que armamos, que es la primera entrevista, ¿sí? Vamos a construir observables, vamos a ir recortando de ahí qué es lo que nos habla o nos dice acerca de este niñito que traen a consulta. ¿Sí? Vamos, yo digo, vamos resaltando, a veces digo resaltamos con resaltador, vamos resaltando observables. No resaltamos cualquier observable, no construimos cualquier observable. Desde lo que vamos a buscar lo construimos. ¿Sí? Nosotros no transcribimos la hora y media de entrevista. Vamos tomando nota y vamos, vieron que después uno vuelve sobre la entrevista, resalta la entrevista. ¿Qué va resaltando? Observables. Observables que uno ubica ahí como significativas para pensar, ¿sí? Para construir este texto, que es la comprensión de lo que le pasa a este niño o a esta niña. Tenemos entonces los observables de las condiciones singulares del niño, tenemos los observables que vamos construyendo en relación a lo que los padres van proponiendo, tenemos los observables que nos llegan desde la escuela, a veces por informes, a veces por el llamado telefónico, a veces porque vamos a las escuelas, ¿sí? Y vamos ahí incluyendo las lecturas del docente acerca de este niño o esta niña, del cómo, el lugar que este niño o esta niña tienen en la escuela. Si este niño o esta niña están pensados como alumnos o en realidad están pensados como depositarios en otras figuras, muchas veces, ¿sí? Vamos construyendo y vamos relacionando. Todos estos observables vamos empezando a armar estas relaciones, a recortar estas relaciones. Esto tiene que ver con, esto claro, porque la mamá cuando me dijo, o el papá cuando me dijo, o la seño cuando me dijo, que él con la atención, digamos, uno empieza a armar estas relaciones que a su vez nos llevan a preguntarnos, uy, pero será por acá, ¿no? Y voy y propongo otra propuesta desde la cual recorto otros observables, hasta que voy armando allí, voy configurando, voy armando una configuración, ¿sí? Que tiene que ver con el modo en que voy relacionando
y construyendo esta comprensión que en algún momento me lleva a armar un cierre y decir, hasta acá llegué con el diagnóstico. Acá paro, acá construí una respuesta que tengo que ofrecer a quien me preguntó, ¿sí? Ahí uno arma una configuración que siempre es abierta, y que nos queda claro de que es abierta cuando el niño o la niña continúa en tratamiento, donde uno dice rápidamente, uno empieza a movilizar esa configuración que armó. Por eso yo digo, el diagnóstico, a ver, hablar de diagnóstico, de hablar de un tiempo diagnóstico en nuestras intervenciones, tiene toda una lógica que es la de poder construir la comprensión de lo que a un niño le pasa o a una niña le pasa, pero en realidad ese diagnóstico queda todo el tiempo abierto. Nosotros todo el tiempo vamos, uno diría, reevaluando, resituando, ¿sí? Todas estas cuestiones. Cómo un niño construye, se apropia de determinado objeto, cómo lo ve la escuela, cómo lo ven los padres, ¿sí? Uno todo el tiempo está allí situando esta lectura acerca de el qué va sucediendo allí, el cómo, cómo se va moviendo o no, muchas veces no. Ahí consumimos un obstáculo justamente cuando vemos que esta problematización más allá de nuestra intervención sigue ahí como siempre por los mismos carriles, podríamos decir. Gente, ¿vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Qué silencio, no puedo verles las caritas. Bien. ¿Qué hacemos entonces con esto? Bueno, decíamos, ¿no? Hemos construido una cierta comprensión, ¿no? Hemos podido situar, perdón, estoy mirando a ver cuánto tiempo me queda, situar un cierto modelo explicativo, podríamos, un modo explicativo ahí de lo que sucede, de lo que pensamos que este niño o esta niña sucede. Y una de las decisiones posibles que se abre del diagnóstico es el tratamiento. Decidimos que esa es la decisión, la pertinencia está en iniciar un tratamiento psicopedagógico. Vamos a tener que tratar algo justamente, ¿no? En el tratamiento. ¿De qué se trata el tratamiento? ¿Qué vamos a tratar? Y vamos a tratar esa red de relaciones en la que el problema de aprendizaje se significa, ¿no? ¿Qué red de relaciones? ¿De qué red de relaciones hablamos? Hablamos de esa red de relaciones que tienen que ver con lo que se nos presentan perdón, estaba leyendo un chat pensando que era una pregunta, como observables, ¿sí? Las relaciones que hemos tejido entre esos observables, como veníamos planteando, que tienen que ver con el niño o la niña, con los padres y con los docentes y la escuela. Entonces, ¿a dónde se dirige el tratamiento? A esa red de relaciones, ¿sí? ¿A dónde se destina? A trabajar con el niño o la niña, los padres, los docentes, en la escuela, ¿no? Esas son como las 3 dimensiones referidas a los destinatarios de esta trama, digamos, que en tanto la pensamos así en nuestra conceptualización de aprendizaje, nos desafía a pensarla en nuestra conceptualización de diagnóstico y en nuestro modo de pensar el tratamiento. Si es una trama en que las condiciones se van justamente interrelacionando, no puedo dejar ninguna de esas dimensiones afuera. Ni al niño y sus condiciones singulares, ni a los padres o quienes cumplen esta función, ¿sí? Parental, de crianza, y a sus modos de mirar, de apostar, de no apostar, de significar lo que un niño produce y no produce, y a su vez a la docente, que está todos los días con él o con ella, y que incide desde su modo de mirar, de significar lo que un niño produce o no produce. ¿Sí? Entonces, a partir del diagnóstico, comenzamos a meternos, a inmiscuirnos, ¿sí?
con esa red de relaciones que ahí sitúan, sí, que digamos que significan a este obstáculo como problemático, a ver cómo de algún modo lo vamos desarmando. Para poder desarmarlo, nos tenemos que meter con todas las dimensiones que entran ahí en interrelación, ¿sí? Y a su vez, ¿qué hacemos? ¿Qué dimensiones van a componer el tratamiento psicopedagógico? Lo van a componer la estrategia, el aspecto estratégico, hacia dónde vamos a ir. Gente, esto me parece sumamente fundamental, porque a veces parece que la lectura clínica que se sostiene en la singularidad va siguiendo los movimientos del niño sin ninguna finalidad, sin ninguna, digamos, sin que haya allí algún propósito que oriente las cuestiones estratégicas y procedimentales que vamos proponiendo en el tratamiento. ¿Sí? Seguir los movimientos del niño, seguir, digamos, sostener la singularidad del niño, ver cómo nos vamos moviendo transferencialmente, no quiere decir que nosotros no tenemos claro hacia dónde vamos, que hay un propósito, ¿sí? Que hay una búsqueda allí que justamente surge de ese proceso diagnóstico. El hacia dónde vamos es cómo hacemos para poder desarmar las condiciones que producen a este obstáculo como problemático. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, perdón que sea tan insistente, pero me parece como importante ir como ubicando la consistencia conceptual, ¿sí? En nuestros modos de ir construyendo nuestras intervenciones. Entonces soy un poco insistente, reconozco que el tratamiento se va a tratar de, vuelvo a Norma, habilitar a un niño para apropiarse de los aprendizajes, para construir y apropiarse de los aprendizajes, que en cada momento de su historia sea capaz de construir desde sus necesidades y posibilidades, ¿sí? Habilitar a un niño a construir y apropiarse a los aprendizajes que en cada momento de su historia pueda construir. Habilitar que incluya al alumno en el contexto escolar. Por eso, desde nuestra lectura, pensar en las prácticas psicopedagógicas, pensar en las intervenciones en relación al tratamiento no puede dejar fuera la escuela. Porque allí hay una dimensión, hay una lectura, hay un modo de problematización, hay un modo de pensar y de ofrecer condiciones que no pueden quedar afuera de nuestra lectura y de nuestra intervención. Seguimos. Esta me parece una frase, un párrafo muy interesante del Sacoriat, que es una psicoanalista, que a mí me parece como importante tomar, fundamentalmente como para poder ubicar también no hablábamos de la ética de la responsabilidad de nuestras decisiones, digo, el lugar de la sesión clínica, el lugar del encuentro en la clínica, dice Elsa, es un lugar donde el niño tiene la posibilidad de encontrarse con un otro que lo convoca de manera diferente, escuchando su demanda, reclamando su deseo, suponiéndolo sujeto. Porque sabemos que solamente en ese modo de demandarlo, de escucharlo, de reclamarle, estamos sosteniendo la posibilidad de un niño que vaya a construir y apropiarse de lo que va a aprender. ¿Sí? Me parece como muy interesante también ubicar esto de lo que nos pasa y lo que yo escucho tantas veces en las supervisiones, que es casi la felicidad que tienen los niños de ir a encontrarse con su psicopedagoga, ¿no? De poder registrar ahí esta lectura diferente, que muchas veces es casi la única en donde apuestan por su posibilidad y no lo definen por su imposibilidad. Y el valor que eso tiene como marca en la historia de un niño o una niña,
¿no? Y lo que eso implica, ¿no? El poder ir ahí construyendo la lectura de esas diferencias que se van, digamos, que se van situando al interior de nuestro territorio como elementos que nos permiten pensar en las intervenciones en los tratamientos. Muchas veces en la supervisión yo le digo, por favor, subraya qué hiciste ahí para que él haga esto, ¿no? Porque a veces hasta subestimamos eso. No, porque en la escuela no puede, y acá y conmigo pudo, pero cuando yo le dije, bueno, subraya eso es una intervención. ¿Qué le dijiste para que él pudiera? Sí, bueno, ese observable que vamos entramando después, ¿no? Y le vamos dando la significación, claro. A veces queda como un observable como si fuera sueltito, o a veces ni se construye como observable, pasa. ¿Sí? Y uno empieza a recortar, a ver, hay algo que vos estás haciendo ahí que es poder justamente situar una posición diferente a este niño que es de su potencia. Estoy tomando a quien vamos a tomar ahora también, ¿no? A veces cuando jugamos con los niños y nos esperan y toman este espacio casi como el único lugar donde pueden jugar y donde pueden ahí encontrarse con el aprender sin riesgo, ¿sí? O con otro riesgo que le permite aprender en la relación con el objeto. Digamos, me parece como importante situar en esto que ubicábamos como las diferencias contextuales. Es un contexto en donde ofrecemos una lectura diferente. Esta lectura diferente sostiene una propuesta diferente. Ofrecemos otros objetos, otras demandas, otros tiempos, ¿sí? Y los ubicamos en otro lugar. Y eso muchas veces es lo que le permite a un niño armar un destino diferente. Bien. Voy a ir acá a ubicar un poquito, cortito. Andre, Amalia, ¿cuánto tiempo tengo antes de ubicar ahí algo de las preguntas? Nada más que para saber qué lugar le doy a Damián. Mira, estamos cerca de las 10. Yo creo que podés darle todavía unos 15 minutos por Perfecto, ahí. Así dale. dejamos 15, 20, como para dejar aunque sea 15, 10 minutos finales de intercambio. Dale. Perfecto, Andrea, quería saber para situarme en el encuadre, viste que estoy muy encuadradita hoy, mirá qué rápida fui. Sí, sí, pero está bueno porque la parte práctica creo que es la que todo el mundo debe estar esperando también para conocer un poquito más. Perfecto. Bueno, gente, obviamente lo primero que voy a ubicar es que acá va a haber una focalización, ¿sí? A fines, obviamente, de transmisión, digamos, con ustedes. Que seguramente este material puede dar lugar a otras lecturas y eso es lo maravilloso. Porque ahí es lo que, de estos observables que yo voy a compartir, que quiero que ustedes ubiquen, que son observables que yo construí a partir de observables que construyó otra psicopedagoga. ¿Sí? De esto que ella trae, yo selecciono algunos, y no solo eso, de esos que yo seleccioné, estoy seleccionando algunos para compartir con ustedes, ¿no? En función de cierta conceptualización, y en este caso en función de cierta función de transmisión, que es esta temática que nos toma, ¿sí? Como para poder ubicarnos que aquello que vamos a leer no es una verdad absolutamente objetivizada igual para todos, ¿no? Sino que vamos construyendo lecturas. Voy a tomar esto para poder ofrecer algo de lo que construimos con su psicopedagoga respecto a la intervención en tratamiento. Este niño, lo que trae la psicopedagoga es su proceso diagnóstico, y de su proceso diagnóstico, pregunta muy habitual en la supervisión, que es ¿cómo sigo? ¿Qué hago ahora con esto? ¿No? ¿Qué hago ahora con esto? Es, en general, ¿qué le digo a los padres? ¿Cómo armo la devolución? Muchas veces es esto, pero además, ¿qué ejes, ¿sí? voy situando en relación a esta cuestión estratégica que planteábamos, ¿no? A esta cuestión del propósito del tratamiento, que orienta nuestras intervenciones? Los psicoanalistas lo llaman la dirección de la cura.
¿sí? Hay una direccionalidad, me parece que el punto es fundamental, la direccionalidad de la cura. Sabiendo, digamos, que la cura tiene que ver con esto de la transformación de las condiciones, de lo que se problematiza allí, ¿sí? Y cuando el psicoanálisis habla de la dirección de la cura, lo habla justamente en el sentido de este sujeto del deseo, sujeto que debe construir y apropiarse, y que va a tener ciertos movimientos, digamos, en singular, digamos, ¿no? En donde yo tengo que poder ahí sostener esta singularidad, que además, nada más que para agregar algo que nos arma tensión, porque nos arma tensión, nuestro trabajo a su vez es cómo esta singularidad que se juega al interior del consultorio se pone a jugar en el territorio de lo colectivo de la escuela. ¿Sí? Porque sabemos que ahí hay algo del movimiento hacia la singularidad que yo tengo que tensionar hacia un encuentro con otros. No lo puedo dejar, si no lo dejo solito, ¿sí? Entonces, hay ahí una lectura de cómo esta singularidad se encuentra en el contexto con otros. Vamos a tomarlo a Damián, dejo de hablar porque si no, no lo presento a Damián nunca. Vamos a ver si podemos ir entramando estos observables. Empezamos por lo que dice la escuela. Amalia, me cliqueas ahí, es la escuela. No hace caso, busca estrategias para hacer la suya, no se queda quieto. Todo el tiempo se va del aula y hay que agarrarlo. Le cuesta estar sentado, molesta. No copia del pizarrón. Voy a seguir, yo tengo algunos más que no los puse aquí, pero sigo. No copia del pizarrón, los cuadernos están todos incompletos. Agrego otros observables que plantea la psicopedagoga cuando va a la escuela. ¿Sí? Este niño que todo el tiempo se va del aula y hay que agarrarlo. La psicopedagoga está en la escuela y aparece este niño en la sala de reuniones. ¿Puedo saludar? Dice, es mi doctora. ¿Sí? Refiriéndose a su psicopedagoga. Aparece este niño así, confirmando lo que dice la escuela, que va girando por la escuela por todos lados. En el momento que la psicopedagoga va a la entrevista a la escuela, aparece en la sala de reuniones, digamos, el niño abre la puerta y dice, ¿puedo saludar? Es mi doctora, va y la saluda, ¿sí? Y se va al aula nuevamente. Otra cuestión, los demás no quieren jugar con él, no le prestan las cosas o lo invitan a jugar, está solo. Y estos son algunos observables que yo elegí para trabajar con ustedes respecto a Damián. Vamos a la lectura de la psicopedagoga. Esta es la lectura de la psicopedagoga, tomé algunos observables, tengo algunos más que voy a seguir compartiendo. Ella plantea, es un cuerpo que no se detiene, se para, se sienta, se para, se sienta. Muy conectado. Y con un lenguaje, dice, maravilloso. Ahora, tiene unos relatos fantásticos. Llega tarde, me dice, me pisó un auto. ¿Sí? En los juegos arreglados, segundo grado estamos hablando, ¿no? 7 años. Se pierde. Dice, ella agarra el dado, no sabe qué hacer, no sabe para qué lado ir, no sabe cómo ir. Le cuesta lo atencional, le cuesta sostener cualquier propuesta. ¿Sí? Sigo. La lectura, preguntamos, inventa, tira cualquiera, chamulla, dice la psicopedagoga, tiene respuesta para todo. ¿Sí? Agarra y dice, la mariposa está volando a partir de un contexto, a partir de una escritura que no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? En un momento no quiere escribir, no quiere escribir, no quiere escribir. Le dice, escribí vos, escribí vos. En un momento la psicopedagoga está ahí y dice, pero dale, si vos podés, no me digas que no podés. Resulta que empieza a escribir a partir de esto, y empieza a armar algo de una escritura espontánea que nos permite ubicar en qué anda este niño en relación a hipótesis con la escritura, porque hasta ese momento no había aparecido en el diagnóstico psicopedagógico. Digo, gente, creo que no debe ser el único caso en donde a veces nos encontramos con esto, que son niños con una posición de evitación tal que no tenemos modo de indagar sus hipótesis en relación a la aproximación a diferentes objetos de conocimiento.
a veces vamos encontrando cuándo. Y en ese chiquito de cuándo, ahí tenemos que ubicar ese observable, porque nos ubica ahí un modo de intervención. En esta muchacha, de pronto aparece, y lo digo, aparece en la supervisión unas escrituras. Digo, pero esta escritura, ¿cuándo apareció entonces? Me dice, en un momento le dije, dale, si vos podés, y empezó a escribir. Le digo, a ver, marca eso, por favor. Porque acá hay una posición, hay algo que vos ubicaste como intervención, que es lo que este niño le permitió confiar en que en ese territorio psicopedagógico pueden aparecer sus escrituras. Y encontramos que son escrituras espontáneas de palabras, ¿no? Que puede escribir alfabéticamente en sílabas directas. Ustedes saben que esto es lo primero que los niños pueden construir. En las sílabas indirectas y en los grupos consonánticos siempre omite alguno de los grafemas, ¿sí? Pero encontramos con que es un niño que va a la escritura de palabra, que va a la construcción alfabética, y encontramos obviamente una construcción lógica que ubica ahí omisiones y sustituciones en la lógica de grupos consonánticos, sílabas indirectas, ¿sí? ¿Se entiende cómo vamos ahí armando la comprensión de este niño del cual no se puede decir más que es un quilombero, vamos a decirlo en términos poco académicos, no me graben esto, pero digamos, en donde no hay registro de lo que puede producir, ¿sí? Y fíjense que cuando esta psicopedagoga ubica ahí algo de lo posible en ese territorio, algo de esto empieza a aparecer. La lectura, es verdad, construye una significación que desconsidera el lenguaje escrito, pero lee el contexto. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno dice estas sobresignificaciones propias de los niños en los momentos en que empiezan a construir la significación del texto? Que vieron que uno le está leyendo un librito, agarran el rengloncito y dice, había una vez un chanchito que se, digamos, ¿no? En donde lo que juegan es la significación, la construcción de la significación, todavía no coordinando con la información del lenguaje escrito que ofrece el texto, digamos, ¿no? La oración o el párrafo. Bueno, este niño en segundo grado, es verdad, estamos ante un problema. Ahí vamos recortando dónde está el problema. Obviamente, se maneja con esta práctica lectora, que es una práctica lectora que queda allí, no coordina con otras. No coordina con otras estrategias. Entonces queda en una sobresignificación que no atiende para nada a la legalidad del texto. ¿Sí? Números, logramos ubicar que recita hasta 10, que después confunde. En estos dados tiene un conteo absolutamente inestable y no puede todavía con los dados representar cantidad, digamos, no hay una representación estable de cantidad. Entonces, dimensión escuela, dimensión condiciones singulares, ¿sí? Podemos empezar a armar ciertas hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué empezamos a armar con estas observables? Ciertas inferencias. ¡Wow! Este niño, qué problema con la construcción de la escena escolar, la legalidad, ¿no? Empezamos a construir interpretaciones, inferencias. ¿Qué hacemos? Inferimos. Construimos relaciones. ¡Wow! Claro. La relación del cuerpo con la escena de la producción, este niño que no puede dejar su cuerpo, este niño que inventa cualquier historia, este niño que no puede tomar la legalidad del aula en el sentido de poder sostenerse en el aula, tomar la legalidad de que no puede irse para cualquier lado, ¿sí? Hace la suya. ¿Qué nos dice? Hace la suya. La legalidad de todos todavía no entra allí a jugar. Y la cuestión atencional, obviamente, está en cualquiera menos en la escena escolar. Vamos a agregar la dimensión de la entrevista, madre-padre. Le cuesta mucho aprender, no sabe leer ni escribir. Bueno, vamos como ubicando que hay algo que sí sabe leer y escribir. Ahora, esa es nuestra lectura psicopedagógica, ¿sí? La lectura psicopedagógica lo que acá ubica, y esta primera cuestión de trabajo con los padres, que hay algo que sí sabe leer y escribir, que obviamente hay que ayudarlo a complejizar, pero que sí puede escribir
y leer en ciertas condiciones que quizás ellos no puedan ver, porque seguramente lo que hace es evitar responder a la demanda todo el tiempo. ¿Mm? Es muy diferente el hermano que va a la misma escuela y le va muy bien, que está en 5º grado. Los demás no quieren jugar con él, se enoja y pega, rompe, no se queda quieto. ¿Sí? Los papás siguen. Vivimos en hoteles familiares. Todo el tiempo cambiamos. Nos echaron la otra vez de la habitación, tuvimos que buscar otro hotel, lo pudimos encontrar. Vivimos en la calle, hasta con Damián de bebé, ¿sí? Hasta que fallece uno de sus compañeros en la calle, y ahí ella ubica que no es un lugar para mis hijos, y empieza una búsqueda de opciones para vivir, y comienza a vivir en diferentes hoteles, diferentes habitaciones, en donde hay una constante inestabilidad en relación al lugar, digamos, ¿no? Inestabilidad en este sentido, no hay estabilidad en el punto de hasta que pueden pagar, hasta que los echan, ¿sí? Y agrega la psicopedagoga, la mamá y el papá muy atentos, muy ocupados, no faltan nunca. La mamá estudia para terminar la primaria, ¿sí? Viene Damián y me dice, estoy muy cansado, no dormimos porque nos tuvimos que ir del hotel. Yo quiero que me digan si los observables que fuimos construyendo primero no se empiezan a reubicar cuando vamos construyendo otros observables que empiezan a construir un texto con los anteriores. ¿Sí? ¿Cómo este niño va a atender a lo mismo que atiende el resto de sus compañeros del 2º grado? Es un niño que vive atento a los movimientos del hotel, los movimientos de los vecinos, cuándo los dejan, cuándo los sacan. Es un niño que vive, diremos, alerta. No es un niño que desatiende, es un niño que atiende a otras cosas. Y es un niño, y me juego acá porque me resultó como muy interesante, porque yo digo, cuando me empieza a contar esta historia, la psicopedagoga, yo digo, ay, acá hay una lógica de la inestabilidad, y me dice, ay, no, Patricia, no, por favor, la mamá es reatenta. Digo, no, pero no tomemos la inestabilidad en un punto negativo. Digo, vieron a veces como las palabras también ahí llevan significaciones que no son las que queremos ubicar, pero digo, fíjense ustedes, este niño, cómo construye las estabilidades. Y bastante que ha construido las estabilidades de las letras para poder construir, bastante que ha construido las estabilidades de la serie, digamos. Es decir, ha podido construir estabilidades, son legalidades que no son las que nos atraviesan a nosotros ni al común de los niños, prácticamente. ¿Sí? Entonces, es un niño que en la escuela, y en una escuela que además, gente, estamos pensando pandemia, en sus primeros años escolares, ¿sí? Una escuela que prácticamente se está construyendo con él en este momento. Así como se construye, porque ella decía, en los juegos reglados va para cualquier lado, nos dimos cuenta que este niñito no tenía experiencia con esos juegos reglados que le estaba proponiendo. Porque apenas empezaba a ubicarle algo de la legalidad del juego, este niño comenzaba ahí a abrir, ¿sí?, las posibilidades de poder construir la lógica de ese juego reglado. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a tomar esto, gente, porque podemos tomarlo por un montonazo de dimensiones, ¿no? Como la lectura de la singularidad nos exige eso, ¿eh? Nos exige eso. Porque yo quiero plantearles a ustedes, cuando empiezo a decir lo del contexto, viven en hoteles familiares, cambian, vivieron en la calle, la mamá, ¿ah? Y uno ya va diciendo, va, hasta que esta muchacha me dice, son muy atentos, son muy ocupados, me rompe el prejuicio,
me rompe, porque yo decía, este nene quedó a la deriva, ¿sí? Y lo digo cuestionándome, pero alegre por poder seguir cuestionándome, feliz por poder seguir cuestionándome. ¿Cómo la lectura en singular nos exige corrernos todo el tiempo del prejuicio en el cual ya vamos anticipando observables que no tienen nada que ver con este niño? ¿Se entiende? Porque son absolutamente ocupados, absolutamente atentos, Ahora, todo esta historia, ¿no? Esta historia de crianza, esta historia, porque además es muchísimo más compleja de la que estoy tratando de transmitir, porque estoy cuidando de algunos detalles, como en toda esta historia, esta mamá puede tomar, digamos, esto que se plantea como problema en la escuela, salir a buscar solución y sostener la posibilidad de construir la solución para su hijo, ¿no? La respuesta para su hijo. Digo, me parece que en este sentido también esto del trabajo de los adultos sobre nosotros mismos, vuelvo a tomarlo acá, ¿no? Cómo tenemos que ir construyendo todo el tiempo una lectura en singular para que los prejuicios no nos lleven, ¿sí?, hacia ciertos lugares en donde explicamos todo porque vivieron en la calle, por ejemplo, ¿no? Así como en una época explicábamos todo porque los papás se separaron, todo iba para ahí, digamos, ¿no? Es decir, cómo tenemos que hacer jugar estos observables en una configuración singular. Y cómo se nos van corriendo de lugar los modos en que vamos armando estas inferencias y construyendo esta configuración. ¿Sí? Bueno, tenemos el diagnóstico. Tenemos que ir a, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? Obviamente, este es un niñito en segundo grado, este es un niñito que viene mostrando sus modos de construir lectura, escritura, numérico, que nos muestran que en la demanda escolar de un segundo grado se le va a complicar, digamos. ¿Por qué? Porque las demandas ya pasan por pedir otro tipo de producciones. Este niñito, en esta cuestión, digamos, esto que se le obstaculiza, necesita la intervención psicopedagógica. Sí, señores, tratamiento psicopedagógico. Hay que meterse con este niño a permitirle la construcción de recursos, de herramientas, de estrategias que le permitan armar lazo con su grado, con sus pares. ¿Sí? Porque vamos pensando, ¿no? No lo invitan, no, acá lo decíamos, ¿no? No le prestan las cosas, no lo invitan, no juegan, ¿sí? Podemos pensar, él no puede invitar, él no puede prestar cosas muchas veces, ¿sí? Pero sí puede aprender con otros. Y acá hay un aspecto que problematiza mucho más la inserción de este niño en este grupo escolar, que es su problematización para poder apropiarse de objetos escolares que el resto de sus compañeros está pudiendo armar de otro modo. ¿Sí? Por lo tanto, hay que meterse aquí con las cuestiones de cómo ir transformando estas condiciones para que este niño pueda aprender con otros y a su vez pueda interactuar con otros armando lazo. ¿Vamos hasta ahí? Ah, bueno, me fui 20. Vamos a plantear entonces. Te me fuiste de nuevo. Acá está. Retomo. Concepto de aprendizaje. Construcción y apropiación de los aprendizajes. Me tengo que meter con eso, gente. Hay que armar lectura de las hipótesis con las que niñas y niños se aproximan a los objetos de conocimiento. Y lo digo porque a veces esto, sobre todo en niños, en donde se nos aparece como obnubilado por todas estas otras situaciones de su posición en el aprendizaje, nos quedamos sin indagar. O indagamos como a medias, ¿sí? Acá entonces hay una necesidad de entrometerse, ¿sí? Para la construcción y apropiación de los aprendizajes, de ahí el sentido de la intervención psicopedagógica.
Hay que intervenir en la trama en la que emerge ese obstáculo y se construye el problema. Hay que ir a una transformación de las condiciones que generaron la necesidad del espacio psicopedagógico. Esa es nuestra función. Tenemos que transformar las condiciones que generan que este niño esté con nosotras. Siempre decimos, ojalá algún día no nos necesite. Es esa nuestra búsqueda. Que en algún momento no nos necesite. ¿Por qué? Porque transformamos las condiciones que generan que ahí haya un problema. En un trabajo con los padres, con el niño y con la escuela. ¿Sí? Tenemos que cambiar esas condiciones. Con los padres, vamos a tener, Amalia, ¿vamos a la próxima? ¿Sí? Vamos a tener que poder ubicar algo. Esto yo planteaba antes, acerca de lo que él sí puede leer, correrlo de este lugar de imposibilidad. Correrlo, ubicarlo en esto, lo que él puede aprender, en diferencia de lo que muestra, pero también sin ubicar allí, sin desconocer las dificultades. ¿Sí? Y ver cómo introducir ciertas legalidades. Ahora, introducir ciertas legalidades acá implica un trabajo con estos padres que tiene que tener absolutamente en cuenta lo contextual, porque no va a ser lo mismo que si yo trabajara con cualquier otro niñito que va a su casa o a la casa de la abuela por las tardes y tiene que hacer la tarea. ¿Sí? Si yo voy a tener que ubicar ahí, y esto va a ser en el encuentro con estos padres, en lo que podamos ir trabajando, en el cómo introducir ciertas demandas que arme cierto ordenamiento en este contexto de inestabilidad, cómo ir armando ciertas estabilidades. Ahora, hacia ahí voy. El cómo va a tener que ver con ese trabajo en singular que iremos armando y encontrando, en donde me desafía a escuchar fundamentalmente. ¿En qué territorio y cómo en ese territorio podemos introducir ciertas legalidades? Si es alguna hora para la tarea, si es algún espacio, si es algún pedido en donde le demos la posibilidad en esta habitación en la cual está toda la familia, tenga un lugarcito. Tenemos que ver, ¿se entiende? Ahí hay una construcción absolutamente en singular, en donde algo de la demanda de lo que este niño hace o no hace, y lo que sucede cuando hace o no hace, y lo que sucede en relación al rescate y a la valoración del espacio escolar, tenemos que introducir. ¿Sí? En relación al niño, Amalia, ¿seguimos? La próxima. Hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, con su posición, que tenemos que trabajar hacia la construcción y apropiación de hipótesis de mayor complejidad, contenidos de lectura, escritura, matemática, segundo grado. Ahora ahí hay que trabajar su posición. Nosotros vemos que hay cierta posición de evitación cuando el pedido pasa por un lugar que tiene que ver con la demanda escolar, pero que cuando pasa por otro lugar mucho más posibilitante, mucho más en donde nos metemos desde un lugar de potenciarlo, de ubicar más la potencia, incluso de jugar con algunas de las locuras que él hace, hay otra posibilidad de meterse en un contexto de producción. Sí, hay algo del territorio de juego. Yo planteaba con ella cómo él juega con estos discursos locos e imaginativos, está todo el tiempo mirando a ver cómo el otro se impresiona, ¿no? Sí, porque me pisó un auto, bueno, digamos, ¿no? Como ahí hay algo del juego en este niño que pasa por el discurso, y a su vez cómo vamos retomando objetos y producciones escolares al interior del espacio psicopedagógico para poder ir como reflejando, ¿no?, lo que vamos construyendo en ese encuentro en esas producciones, ¿no? Bien, seguimos, nada, se me ocurren muchas ideas, pero tengo que ir terminando. Y en la escuela tenemos que ver cómo habilitar un lugar de alumno, porque por el momento está en el lugar de la molestia absoluta. Creo ahí lo fundamental es el devolver lo que este niño puede, porque hay
algo de su producción que queda totalmente perdida en esta posición que él toma frente a los otros, en cómo se lo mira y cómo se le devuelve en un contexto de pares, ¿no? Porque hay un lugar problemático que él sigue sosteniendo y que no se puede desanudar desde la intervención de la escuela, no se le pueden ofrecer otras condiciones. Yo pensaba cómo ir ubicando, tiro esto como algo que fuimos pensando, ¿sí? Cómo ir armando algo de la entrada en la escena escolar, ubicando algo de los sentidos de estos desplazamientos. O sea, y lo pensábamos con ella, ¿no? Decirle, no te muevas, es imposible. Es un niño que vive en alerta. Ahora, a su vez, él se mueve, se desplaza con la escuela por un sentido, porque él se desplaza para ir a saludar a la doctora. No es un niño que vive chocando contra las paredes. Sale del aula y no registró ni que está saliendo, ¿sí? Necesita desplazarse. Yo decía, ¿cómo empezar a ubicar quizá que esos desplazamientos empiecen a cobrar un sentido dentro de la escena escolar? Ir a buscar algo, digamos, armar acuerdos en donde él tenga que salir y sepamos que tiene que salir, pero de alguna manera consignado para formar parte de la escena escolar. ¿Se entiende? Sabiendo que hay que construir una escena que todavía no está construida, un encuadre, este encuadre de la escena escolar, cuaderno, objetos, sentarse en este niño no está construido, ¿no? Y ubicar ahí la falta de atención en el sentido de él está atendiendo. Fíjense que lo que él atiende es que llegó su doctora. Es muy interesante. Él está jugando al ludo con ella y le dice, ¿vos sabés que se le incendió el colchón a la vecina? Y ella me dice, Patri, va para cualquier lado. Digo, no es que va para cualquier lado, es que ese es su punto de atención. Entonces, a ver, ¿cómo tomamos eso para traerlo al contexto psicopedagógico? ¿No? ¿Cómo podemos pensarlo? Incluso él juega con eso. ¿Le? ¿Por qué no hacemos una oca de las cosas locas que pasan en el hotel? Llegás a la habitación 25, en la habitación 25 te come un monstruo. ¿Vieron estas cosas que los chicos van construyendo en donde, a ver, cómo empezamos a dar sentido a la lectura y a la escritura, pero un sentido para este niño que todavía no tiene en relación al uso, ¿sí? Al para qué, digamos, de la lectura, de la escritura, de lo numérico. ¿Cómo empezamos a darle el sentido que ubique ahí, desde este niño, la necesidad de ir hacia ese territorio, ¿no? Y de ahí, bueno, el diseño de las actividades, obviamente, hay que trabajar con estos docentes respecto al lugar en donde está este niño, un sentido también a la legalidad, exactamente, exactamente. Porque este niño no es un niño que está en la ilegalidad, ¿eh? Este niño se mueve en otra lógica, en otra lógica. La lógica escolar introduce otra lógica que este niño no puede apropiarse todavía. Entonces hay algo de los sentidos y las significaciones que tenemos que construir con él. Y mucho pasa y pasaba, fíjense el poder transferencial de la posición de esta psicopedagoga. Yo le decía, empecé a preguntarle por qué no escribió. Empecé a preguntarle por qué no copió. Empecé a ubicar que hay algo del efecto de que lo que él hace o no hace para alguien que transferencialmente tiene un lugar potente con él. ¿Se entiende? Bueno, acá alguien que se tiene que retirar y yo creo que también. Voy a parar acá. Bueno, paré y 29. Andrea. Ya no dejé horario, Perfecto, no dejé lugar para las preguntas. Para todas sus dudas. No, bueno, damos unos minutitos más. Si vos podés, Patri, 5 minutitos, como sí, para yo puedo. Nada, había algunos intercambios en el chat. Si vos podés y las que puedan, o los que puedan, tenemos algunos compañeros. Tenemos unos minutitos más, si Patri nos regalás un ratito más. Había un par de comentarios abajo. A ver. Sí, ahí abajo pusieron, el contexto se impone y reubica la trama, su atención está en las condiciones de supervivencia, un Claro. niño que atiende a su contexto en vigilia Exacto. de modo constante, tal vez la escuela le permita poder desplazarse con seguridad y de ahí su cuerpo en movimiento.
Otra compañera puso, me interpela, qué interesante Patricia, me interpela a veces la interdisciplina donde el marco conceptual de los otros espacios es tan distinto al nuestro y a la lectura de la singularidad de cada niño. Conmovedor Gente, tu vamos relato a romper situar algo ahí, André, prejuicios. no se puede hacer interdisciplina con cualquiera. Digo, a ver, no voy a meterme con esto ahora porque sería otra clase. Pero digo, en este sentido acuerdo absolutamente. No se puede hacer interdisciplina. La interdisciplina requiere, gente, el trabajo interdisciplinario desde cierta conceptualización requiere que uno reconozca el saber del otro. Y uno no le reconoce el saber a cualquiera. Uno no le va a preguntar a cualquiera. Uno, para ir a preguntar, en el sentido genuino, ¿no? Uno a veces puede preguntar nada más que para cubrir un espacio. De ahí a que impacte la respuesta del otro, nada. Ahora, cuando uno va genuinamente, construye un trabajo, digamos, sostiene un trabajo interdisciplinario, es porque uno va a preguntar al otro, porque uno no puede responderlo, y porque uno le supone al otro el saber que va a aportar a la construcción de esa respuesta. Ahí está el juego transferencial en el trabajo interdisciplinario. Uno no a todos y todas le supone un saber, aunque sea el compañero psicólogo que está al lado todo el tiempo en la escuela. Está ahí, al lado, en el mismo lugar, en el mismo espacio, y sin embargo uno no puede sostener trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque se necesita un mismo, uno diría una posición ética compartida en algún punto, y por otra parte, pero por otra parte y fundamental, que yo le suponga un saber que haga que su respuesta impacte en mí y que yo lo tome como una respuesta valiosa para algo. Yo puedo tomar el té con mucha gente que me encanta y la quiero muchísimo. Sin embargo, y de otras disciplinas, sin embargo, no puedo hacer trabajo interdisciplinario con ellos. La puedo escuchar, puedo decir que interesante. Ahora, el trabajo interdisciplinario genuino que parte por, a ver, yo tengo esta pregunta, no tengo idea cómo, quiero saber cómo, necesito que otro me diga, me ayude a pensar, genuinamente requiere que yo al otro le suponga un saber que me aporta algo en la construcción de esa respuesta. Así que coincido con quien escribió esa observación, Andrea, de que uno no puede hacer trabajo interdisciplinario con alguien que esté por ahí nada más que porque está por ahí. Conceptualmente lo pienso así también. ¿Algo más? Sí. Yo pensaba también cuando empezaste el relato, y esto va a título personal y las preguntas que yo me hago, ¿no? Ahora, pero digamos, toda la descripción inicial uno diría rápidamente, ADD, algún trastorno de tipo atencional, ¿no? Y uno lo podía pensar así hasta que, bueno, se aclaró la cuestión del contexto social o la situación de vida, ¿no? Y pienso que, sin duda, uno podría pensar si hubiera algo, no hubiera algo, si tiene que interconsultar, no tiene que interconsultar. Lo que seguro no puede quedar afuera es el contexto, porque si no se hace Exacto. lectura clínica, el riesgo es ubicar solo en lo neurobiológico algo que tal vez hay que ver cómo se entrama con el resto, ¿no? Porque no digo ni que sí ni que no, por lo menos desde donde yo lo pienso. Lo que sí digo es que lo que no puede quedar afuera, por lo menos de una mirada clínica, es ese contexto de vida, porque viste que hay muchas cuestiones que están definidas de lo neurobiológico, pero que dice que no tenga dificultades de inteligencia, que no tenga dificultades sociales, que no tenga dificultades de necesidades básicas insatisfechas. Hay una serie de requisitos que finalmente como muy pocos entran en ese marco, Claro, hay un modelo que... pero bueno, viste, la pregunta por lo atencional, obviamente acá está Exacto. en todo lo que implicaban sus conductas, pero no podemos dejar afuera leer también las condiciones de vida y ahí me parece que Es que las está la condiciones de vida, ahí cuestión. André, yo te diría algo más. No es que se aclara con el contexto escolar, social, es que el contexto social reconfigura todo lo que vos venís planteando como observable. Y a su vez, uno puede tomar el contexto social, pero no puede dejar de tomar lo que sucede con este niño en esta escuela. ¿Cómo lo leen sus docentes? Porque quizá en otra escuela lo leerían de otro modo, con lástima, por ejemplo. ¿Sí? Lástima. Bueno, ¿qué querés? Si este contexto del que viene
Esto también es una lectura parcial, es un Claro, lugar al eso cual es ubican al niño. totalizador, ¿Qué claro, querés? claro. El totalizador, el contexto es lo que explica todo. El punto acá, hay un concepto de Nasmanovich, un neologismo que ella usa, que a mí me encanta, que dice, que vamos haciendo son, configura Zoom, digamos, Zoom escribe con Zoom, ¿no? Como como la aplicación, digamos, Zoom, ¿no? Donde vamos haciendo Zoom se configura, se reconfigura. Hacemos zoom en otro, se reconfigura la situación. Entonces, acá no podemos dejar afuera ni el contexto social, como el contexto social viene entramando un determinado modo en que este niño se posiciona frente al aprendizaje, que además se juega de determinado modo en la escuela que no tiene nada que ver con el contexto psicopedagógico del consultorio. ¿Se entiende? Depende de dónde yo voy situando el zoom, se va reconfigurando la lectura. Ahora, este niño se explica por esa interrelación mutua. La problematización de este niño se comprende por esa interrelación mutua. Otro niño puede venir del mismo contexto, armar una posición absolutamente diferente, y yo le diría, este mismo niño en otra escuela podría tomar un lugar completamente diferente. ¿Por qué? Porque me quedo pobrecito. Y sí, ¿qué querés? Si viene de la casa, no se le puede pedir nada. ¿Cómo le vamos a pedir? ¿Se entiende? O sea, y fíjense ahí, este niño quedaría ubicado en un otro lugar. ¿Sí? Entonces, este modo de configurar la problemática tomaría, uno diría, otro matiz. ¿Sí? Otros matices. Y otro modo en que yo tendría que intervenir. Entonces, ahí yo te diría, tomaría eso de que más que se aclaró, se reconfiguró. Es como si vos esto que venía pensando, lo tengo que poner de otro modo, tengo que reubicarlo, rearmarlo, porque lo venía pensando por otro lado. ¿Sí? Es como si uno dijera, lo venía pensando por otro lado y de pronto cuando incluyo esta dimensión, tengo que empezar a considerar que acá hay justamente una interrelación que se me escapaba si no lo tomaba como observable para construirlo, ¿no? Bueno, esto. Sí, bien. Sí, eso y después ir viendo las respuestas a la intervención, ¿no? Que también son unas señales de, bueno, ¿qué ocurre con las intervenciones? ¿Responde, no responde? ¿De qué manera? Que también te da mucha data. Bueno, ¿hay alguna pregunta más levantada de mano o algo? O abrir el micrófono y decir, así ya después la dejamos libre a Patri. ¿Puedo decir algo? Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias Patricia, gracias Andrea, excelente. Nos hiciste pensar un montón y nos van apareciendo muchos pacientitos y muchas supervisiones. Hay, por ejemplo, en este momento un niñito en que nos planteamos la dificultad tan grande de poder en la escuela ver si hay algún cambio en esa escuela y nos encontramos quizá de uno de los orientadores, por ejemplo, trabajadores sociales, que nos dicen, no, este niño tiene un problema de salud mental. Y ahí quedó. Exacto. La escuela. Entonces nos enojamos con la escuela y tratamos de no enojarnos tanto y buscar herramientas, porque no se puede buscar herramientas y encontrar que hay una mamá que se posiciona desde un lugar distinto, que está haciendo todo lo que puede y buscando distintos lugares, y seguimos insistiendo. Por eso me parece que con la escuela el trabajo interdisciplinario, estoy tan de acuerdo con eso. A veces nos encontramos con este obstáculo, que es una persona del equipo de orientación, las otras no. Entonces ahí estamos tratando de buscar y desde el lugar de psicopedagogo rescatar y desde el lugar de psicólogo también. Y la imposibilidad. Entonces trabajar con el niño, esa es la cuestión. ¿Cómo con esos observables podemos hacer que este niño también pueda demandar a la escuela también? No sé si explico, ¿no? Pero bueno, es muy, muy difícil nuestro trabajo también en eso, pero me encantó esto de pensar estas configuraciones, como que siento que me organiza muchísimo, Patricia, en nuestro trabajo, en mi trabajo. Así que gracias. Gracias, Elba, gracias. Gracias. Sí, me parecía como importante transmitirlo,
porque hay algo muchas veces de la posición clínica y de la singularidad que nos desdibuja la rigurosidad conceptual. Claro. Y arma como una cuestión casi como intuitiva. Ah, nos juntamos, vemos qué pasa. Digo, estoy yendo a un extremo, ¿sí? A ver, no es nos juntamos y vemos qué pasa, digamos, ¿no? Digamos, seguir los movimientos de un niño, ver cómo lo seguimos para introducir allí una intervención, no es ver qué pasa, a ver si ese día me iluminé. Y a veces las mismas psicopedagogas, no sé cómo yo hice, ¿cómo no sé cómo yo hice? Claro. A ver, ¿qué hiciste para que esto se mueva? Es un observable que te deje ubicar porque eso hace la intervención. Si Sí. este niño arma algo diferente, cuando yo estoy haciendo algo, es eso, que construye ahí una respuesta diferente, tiene que ver con mi demanda diferente. Entonces, y esto es lo que va a sostener el cómo tengo que seguir interviniendo si quiero seguir por esa línea. ¿Se entiende? Digo, a veces somos las mismas psicopedagogas o psicopedagogos quienes no vamos casi como si nos saliera de casualidad, les diría, ¿no? Voy a un extremo, no quiero decir esto, pero digo, o sí quiero decirlo. Digo, hay algo de registrar las intervenciones con el valor que tienen como intervenciones, porque son las que producen otras respuestas, que son las que justamente nos van a permitir ver por qué camino seguimos recorriendo. O para decir, por acá no, o para decir es por acá. Claro. ¿No? Podría ser como entonces, esto es... Perdón, como institucionalizar, es decir, esta intervención es institucionalizar, es como cuando vemos que un niño descubre de golpe algo en un juego, y entonces decimos, mirá, ¿cómo lo hiciste? Es que genial, le voy a contar a otro nene. Es como institucionalizar eso, no sé cómo llamarla la palabra, en el tratamiento, ¿no? Exacto. Piaget lo llamaba tematizar. Es como que yo tengo que transformar esto en un tema. Esto que lo llamaba tematizar. Los neurocognitivos, mejor dicho, la psicología cognitiva lo llama, es la metacognición, ¿no? Es esto que yo me pongo a pensar acerca de lo que hice, ¿no? Pienso las prácticas, hice tal, bueno, voy a pensar acerca de lo que hice, la toma de conciencia. Piaget dice, la tematización tiene que ver con la toma de conciencia. La toma de conciencia de lo que hice y de la respuesta, ¿no? Para decir, ¿es por acá o no es por acá? Digo, pero, ¿por qué? Porque las intervenciones se sostienen en conceptualizaciones. No lo hacemos de casualidad. Entonces, ahí es donde yo creo que está justamente la búsqueda de la construcción de la rigurosidad de nuestro campo de intervención, que eso ya sería otra clase, pero creo que esto hace también justamente a poder sistematizar qué venimos pensando, cómo lo venimos pensando, con la flexibilidad de ponerlo a jugar en las singularidades de los niños con los que nos encontramos, ¿no? Bueno, esa era un poco la búsqueda, espero que haya aportado en ese sentido. Gracias, Mil Patricia, gracias. muchas gracias. Muchas Que tengan gracias. buen día. Chao, hasta luego. Chao, Nos chao, vemos en chao. clase. Gracias. Buenos días. Saludos a todos.